A veces, una sola noche cambia todo. No hablo de las noches perfectas llenas de vino, risas y sueños. Hablo de esas noches donde la verdad se arrastra hasta encontrarte, cuando lo que creías conocer se convierte en humo y espejos. Era sábado, alrededor de las 10 de la noche, y acabábamos de regresar de una cena con amigos. Inés, mi mujer, subió rápidamente al dormitorio, alegando que le dolía la cabeza. Yo me quedé en el salón, terminando un vaso de vino. No tenía prisa por acostarme, algo en el ambiente estaba fuera de lugar, como una cuerda desafinada en medio de una sinfonía. Después de unos minutos de silencio, decidí subir a buscarla. Al llegar al dormitorio, vi que la luz del baño estaba encendida y la puerta apenas cerrada. Pensé en entrar, pero justo antes de tocar la puerta, la escuché hablar. Al principio, fue un susurro, algo incomprensible. Luego, un nombre, Javier. Me quedé helado. No conozco a ningún Javier que tenga relación con Inés. Mi mente empezó a correr más rápido que mi corazón. Intenté convencerme de que era un malentendido, quizá una conversación con alguien en el trabajo. Pero algo en su tono, una mezcla de nerviosismo y dulzura, me dejó clavado en el suelo. Esperé unos segundos, pero el silencio que vino después fue aún más pesado. Decidí no entrar. Volví al salón, tratando de calmarme, buscando explicaciones lógicas. Pero cuando regresó al rato, con esa sonrisa que tantas veces me había derretido, noté algo diferente. No podía ser solo mi imaginación. Su sonrisa era la misma, pero sus ojos evitaban los míos. Y fue en ese momento que supe que esa noche sería el principio de algo que nunca podría deshacer. Después de aquella noche, algo en mí cambió. No era paranoia, pero tampoco tranquilidad. Una parte de mi cerebro gritaba que había escuchado mal, que no debía precipitarme, pero otra parte, la que insistía en no ser estúpido, me decía que había algo más detrás de ese nombre. Javier. Desde ese momento, cada interacción con Inés se volvió una especie de interrogatorio silencioso. Trataba de recordar si había mencionado a algún compañero de trabajo con ese nombre, si lo había escuchado en alguna conversación casual. Nada. La mañana siguiente, mientras desayunábamos, intenté mantener una charla normal, aunque la tensión seguía apretándome la garganta. ¿Cómo dormiste?, le pregunté mientras se servía café. Bien, aunque me dolía un poco la cabeza. Pero ya estoy mejor, respondió. Su voz era casual, pero no miraba hacia mí. Mantenía la vista fija en su taza, removiendo el café con demasiada atención. No insistí, pero observé. Esa era mi estrategia, observar sin levantar sospechas. Inés estaba más callada de lo habitual, aunque su sonrisa seguía siendo amable. Pasaron los días y todo parecía volver a la normalidad, pero la palabra parecía hacía un trabajo pesado. Había algo diferente en su rutina, pequeños detalles que no encajaban. Su móvil siempre estaba boca abajo, cosa que antes nunca hacía. Salía de casa más a menudo, con excusas vagas como que tenía que comprar algo o reunirse con alguien del trabajo. Lo que realmente rompió la calma fue un sábado por la tarde. Ella me dijo que iba al gimnasio, algo que solía hacer regularmente, así que no me pareció extraño. Pero justo cuando estaba a punto de salir, recordé que había dejado mis auriculares en el coche y decidí ir a buscarlos. Bajé al garaje unos minutos después de que ella se fue, y fue entonces cuando lo vi. Su coche seguía allí, estacionado en el mismo lugar. Por un momento, pensé que quizás se había olvidado algo y regresaría. Esperé unos minutos, pero no volvió. Me acerqué y vi que no había ninguna bolsa de gimnasio ni la ropa deportiva que normalmente llevaba cuando salía. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Intenté mantener la calma, pero ya era inútil. Decidí esperar. Subí de nuevo al apartamento, pero esta vez sin hacer ruido,
para evitar que ella supiera que había regresado. Me senté en la sala, con la mente corriendo a 1000 por hora, escuchando cualquier sonido. A los 15 minutos, lo escuché. La puerta del garaje se abría, y ella subía apresuradamente las escaleras. La puerta del apartamento se abrió y la vi entrar, pero esta vez llevaba un aspecto distinto. Estaba arreglada, sí, pero no parecía haber estado en el gimnasio. Su rostro estaba ligeramente sonrojado, su cabello perfectamente peinado, y olía a un perfume que no usaba con frecuencia. ¿Cómo te fue?, pregunté desde la sala, tratando de sonar despreocupado. Bien, pero el gimnasio estaba lleno y apenas pude hacer algo, respondió. Se quitó los zapatos rápidamente y se dirigió al baño. Esta vez no hice preguntas. Sabía que mentía, pero necesitaba más que eso. Tenía que saber la verdad. Esa noche, mientras ella dormía, tomé una decisión. Había un límite entre respetar la privacidad y proteger mi dignidad, y sentía que ese límite ya se había cruzado. A la mañana siguiente, cuando salió para hacer unas compras, decidí seguirla. Nunca había hecho algo así, y me sentí incómodo al principio, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que cualquier otra cosa. La vi salir del edificio y caminar hacia el estacionamiento. Subió a su coche y la seguí manteniendo una distancia prudente. No se dirigió al supermercado, como había dicho. En su lugar, tomó la carretera hacia las afueras de la ciudad. Conducía con confianza, como si hubiera hecho ese trayecto muchas veces. Después de unos 20 minutos, estacionó en un pequeño restaurante junto a la carretera. Me quedé en mi coche, estacionado a unos metros de distancia, observando. Ella entró y se dirigió directamente hacia una mesa. Allí estaba él, un hombre de unos 40 años, bien vestido, con el cabello cuidadosamente peinado. Era Javier. Tenía que ser él. Inés sonreía de una forma que no recordaba haber visto en años. Se sentó frente a él y comenzaron a hablar con familiaridad. No había un gesto evidente, nada que pudiera calificarse inmediatamente como romántico, pero la conexión entre ellos era clara. Tomé una foto con mi móvil, no porque tuviera planes de usarla todavía, sino porque necesitaba pruebas, algo que confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. Los observé durante unos 30 minutos, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho. Cuando finalmente se levantaron y salieron, los seguí de nuevo. Esta vez no fui tan discreto, me estacioné cerca y los vi entrar juntos en un pequeño hotel. No me quedé más tiempo. Había visto suficiente. Regresé a casa en silencio, sintiéndome como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. No había lágrimas, ni gritos, solo un vacío inmenso. Me senté en el sofá, mirando la foto en mi móvil. Había algo liberador en tener una respuesta, aunque fuera la peor de todas. Ahora sabía la verdad, pero lo que venía después era un territorio desconocido. Cuando Inés regresó esa noche, intenté actuar con normalidad. Su sonrisa parecía un poco más amplia de lo habitual, su voz un poco más dulce. Yo no dije nada, pero por dentro, algo en mí había cambiado. Sabía que el momento de confrontarla se acercaba, y cuando llegara, no habría marcha atrás. No podía dormir. Desde el momento en que vi a Inés con ese hombre, mi cabeza no dejaba de repetirme una sola palabra: ¿por qué? Pasé horas tumbado en la cama, mirando al techo, escuchando el sonido del ventilador, sintiendo el peso de su respiración tranquila a mi lado. Ella dormía como si no tuviera nada que esconder. Yo, en cambio, sentía que me estaba desmoronando por dentro. Por la mañana, me levanté antes que ella. Preparé café y me senté en la mesa del comedor. Miré el reloj, eran las 7:15. Cada minuto que pasaba me parecía eterno. Sabía que esa sería la mañana en que todo saldría a la luz, y no tenía ni idea de cómo manejarlo.
No era un hombre violento, ni alguien propenso a las explosiones emocionales, pero esta vez sentía que algo estaba al borde de estallar. A las 7:30, escuché sus pasos acercándose al comedor. Apareció con una sonrisa perezosa, su bata de siempre y el cabello recogido de cualquier manera. «Buenos días», dijo, caminando hacia la cafetera. «Inés, siéntate. Tenemos que hablar». Mi tono fue suficiente para borrar cualquier rastro de somnolencia en su rostro. Me miró, sorprendida, y luego se sentó frente a mí con el café en la mano. «¿Qué pasa?», preguntó, intentando sonar tranquila. Puse el móvil sobre la mesa, con la pantalla apagada, pero claramente visible. Ella miró el dispositivo y luego a mí, su confusión inicial dando paso a una inquietud palpable. «¿Quién es Javier?», le solté sin rodeos. El cambio en su expresión fue inmediato. Sus ojos se abrieron de golpe, y luego apartó la mirada hacia la ventana. Fue una reacción que no esperaba, como si no supiera qué hacer con las palabras que acababan de salir de mi boca. «¿De qué estás hablando?», dijo finalmente, pero su tono no tenía convicción. «¿Sabes exactamente de qué hablo? ¿Qué hacías con él en ese restaurante? ¿Y en el hotel?». Cada palabra que dije salió con una frialdad que ni yo reconocía en mí mismo. Ella dejó la taza en la mesa con las manos temblorosas. No dijo nada por unos segundos, pero finalmente habló. «Sergio, no es lo que piensas». La típica frase que todos los culpables parecen tener lista para usar. La rabia me atravesó el cuerpo como un latigazo. «¿No es lo que pienso?». Me incliné hacia ella, clavando mi mirada en la suya. «Entonces dime qué era, porque tengo fotos». «Los vi juntos». Su rostro se puso pálido. Tragó saliva y empezó a tamborilear los dedos sobre la mesa, como si buscara en su cabeza una salida. «Está bien, sí, lo admito», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Es un compañero del trabajo». «¿Un compañero del trabajo?». Me eché hacia atrás, sintiendo como mi paciencia se agotaba. «¿Te llevas a todos tus compañeros de trabajo a un hotel?». No dijo nada. Sus ojos estaban fijos en la mesa, como si la madera tuviera todas las respuestas que ella no podía darme. «¿Desde cuándo?». Le exigí. «Hace unos meses», admitió, sin levantar la vista. Algo en su tono me hizo querer gritar. Era como si no fuera consciente del daño que había hecho, como si todo esto fuera algo menor, un inconveniente que se podía resolver con palabras vacías. «¿Y por qué? ¿Qué fue lo que te faltó aquí?», pregunté, aunque no sabía si quería escuchar la respuesta. Ella levantó la cabeza y me miró por primera vez desde que empezó la conversación. Había lágrimas en sus ojos, pero no me conmovieron. «No sé». Me sentí atrapada. Nuestra rutina, el trabajo, todo. Javier me hizo sentir algo que había olvidado. Su confesión no hizo más que enfurecerme. ¿Sentirse atrapada? ¿Esa era su excusa? ¿Y yo? ¿Acaso mi vida no había sido también una rutina? ¿No era yo quien había hecho sacrificios para que todo funcionara? ¿Y crees que esa es una excusa válida?». Le solté con un tono tan frío que me sorprendí a mí mismo. «¿Qué, te aburriste y decidiste tirarlo todo a la basura?». «No fue así», respondió, llorando ahora abiertamente. «Nunca quise hacerte daño». Me reí, pero fue una risa amarga, cargada de incredulidad. «¿Nunca quisiste hacerme daño? ¿De verdad? ¿Cómo crees que me siento ahora, Inés?». Ella no respondió. En cambio, se cubrió el rostro con las manos, como si eso pudiera ocultar lo que había hecho. Pero yo no había terminado. «Dime algo, ¿todavía lo ves? ¿Esto sigue?». Asintió con la cabeza, y sentí como mi corazón se rompía de nuevo. Había esperado, aunque fuera una mentira,
algo que pudiera suavizar el golpe. Pero no. Entonces no hay nada más que hablar. Me levanté de la mesa y me dirigí hacia la puerta. Sergio, por favor, escúchame, gritó detrás de mí, pero no me detuve. Cerré la puerta del dormitorio tras de mí y me senté en la cama. Todo en mi interior se sentía vacío, como si alguien hubiera arrancado algo esencial de mi ser. Había pensado que esta confrontación me daría alguna claridad, pero lo único que sentía era un dolor punzante, mezclado con una rabia que no sabía cómo controlar. Sabía que había más preguntas, que debía profundizar en los detalles de su infidelidad, pero también sabía que no estaba listo. No aún. Inés se había mostrado arrepentida, pero sus lágrimas no podían reparar lo que había roto. Ella había elegido destruir nuestro matrimonio, y ahora yo tenía que elegir cómo responder. La idea de simplemente aceptar lo que había pasado y seguir adelante era imposible. No podía mirarla sin sentir un dolor que me cortaba como un cuchillo. Cada vez que recordaba el rostro de ese hombre, Javier, la sonrisa que Inés le dedicaba, la rabia me consumía. Pero no era el tipo de persona que explotaba en ira sin rumbo. Yo planeaba, y si algo había aprendido en mi vida, era que las cosas bien hechas siempre llevan tiempo. Pasé las siguientes semanas en completo silencio. Con Inés, mi trato era frío y directo. No dormíamos en la misma cama, apenas compartíamos espacios comunes, y cada interacción era breve y funcional. Ella intentaba hablar conmigo, lloraba, pedía otra oportunidad, pero mis respuestas eran siempre las mismas: no tengo nada que decirte ahora. Necesitaba tiempo para estructurar mi plan, y más importante, necesitaba ejecutarlo con precisión. Lo primero que hice fue investigar a Javier. Por suerte, Inés no era particularmente discreta en casa. Aunque su móvil estaba más protegido que nunca, dejó suficiente información para que yo pudiera encontrarlo en redes sociales. Un perfil en LinkedIn fue todo lo que necesité para descubrir quién era realmente. Javier era gerente de ventas en una empresa de tecnología y, para mi fortuna, compartía muchas conexiones en común con colegas de mi industria. A través de un conocido en común, descubrí que Javier estaba casado. El hecho me produjo un alivio amargo, porque me daba una herramienta que pensaba usar a mi favor. Su esposa, Clara, era maestra en un colegio privado, y parecía completamente ajena a lo que estaba sucediendo. No tenía intención de destruir su vida de manera imprudente, pero merecía saber quién era realmente el hombre con quien compartía su hogar. Guardé esa información para más adelante. La segunda fase del plan implicaba cubrirme legalmente. Contraté a un abogado, alguien que me había recomendado un amigo cercano. Le expliqué la situación y le pedí que se encargara de todo el papeleo para el divorcio. Mi prioridad era proteger mis bienes y asegurarme de que Inés no pudiera aprovecharse de mí. No teníamos hijos, lo que hacía las cosas más fáciles, pero también más frías. No había excusas para mantener el vínculo. Quería cortar todo de raíz. El abogado me sugirió algo que no había considerado: recopilar pruebas contundentes. Aunque ya tenía fotos de Inés y Javier juntos, necesitaba algo más sólido si ella decidía pelear por una compensación económica. Fue entonces cuando contraté a un investigador privado. El hombre era eficiente y discreto. En una semana me entregó un informe detallado, acompañado de fotos y videos que no dejaban lugar a dudas. Inés y Javier no solo se veían en hoteles, también frecuentaban restaurantes y eventos sociales donde se comportaban como una pareja sin preocuparse por quien los viera. Era grotesco y doloroso, pero al mismo tiempo, era la confirmación que necesitaba. El siguiente paso fue enfrentar a Javier. No quería un enfrentamiento físico, eso solo complicaría las cosas. Lo que quería era que supiera que yo estaba al tanto de todo y que su vida no continuaría como si nada hubiera pasado. Lo encontré un martes por la tarde, saliendo de la oficina.
Lo seguí hasta un pequeño café donde solía detenerse y esperé a que estuviera solo. Me acerqué y me senté frente a él sin pedir permiso. Su rostro pasó de la confusión al pánico en cuestión de segundos. «Eres Javier, ¿verdad?», le pregunté, aunque ya lo sabía. «¿Perdón? ¿Te conozco?», respondió, tratando de mantener la compostura. Saqué mi móvil y le mostré una de las fotos donde aparecía con Inés en un restaurante. Su expresión lo decía todo. «No necesito presentarme. Sabes perfectamente quién soy». Javier tragó saliva y miró a su alrededor, como si buscara una salida. «Escucha, no es lo que piensas», empezó a decir. Lo interrumpí. «No me interesan tus excusas. Lo que me interesa es que sepas que tengo todo documentado, y que estoy considerando enviarle todo esto a Clara, tu esposa». El color desapareció de su rostro. Su voz, que antes intentaba sonar firme, ahora era apenas un susurro. «Por favor, no hagas eso. No la metas en esto». «Eso depende de ti», le respondí, manteniendo mi tono calmado. «Quiero que desaparezcas de nuestras vidas. No quiero que vuelvas a hablar con Inés, ni que la veas, ni que se crucen en ninguna parte. Si haces eso, Clara no tendrá que enterarse de nada». Me miró durante unos segundos, evaluando si hablaba en serio. Finalmente asintió. «De acuerdo, no volveré a acercarme a ella». Me levanté sin decir más y salí del café. Había ganado la primera batalla, pero aún faltaba enfrentar la verdadera tormenta, Inés. Esa misma noche, le dije que teníamos que hablar. Ella me miró con cautela, como si supiera que el momento que había temido finalmente había llegado. Nos sentamos en el comedor, la misma mesa donde todo había comenzado semanas atrás. «Ya hablé con Javier», le dije directamente. Sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué? ¿Qué le dijiste?». «Le dejé claro que esto termina ahora. No quiero volver a saber de él, y mucho menos que tú vuelvas a hablarle». Ella trató de explicarse, de justificarse, pero no le di espacio. «No hay nada más que explicar, Inés. Ya he tomado una decisión. Vamos a divorciarnos». Sus lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez no me conmovieron. «Por favor, Sergio, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Haré lo que sea necesario». Negué con la cabeza. «No hay nada que arreglar. Ya lo destruiste». Le dejé los documentos de divorcio sobre la mesa y me fui al dormitorio. Su llanto resonaba en el apartamento, pero no me detuve. Había cumplido con mi parte. Ahora solo quedaba cerrar este capítulo de mi vida y empezar de nuevo. Pasaron 2 semanas desde que dejé los documentos de divorcio sobre la mesa. Inés seguía viviendo en el apartamento, pero ahora éramos como 2 extraños coexistiendo en el mismo espacio. Apenas cruzábamos palabras, y cuando lo hacíamos, las conversaciones eran frías y funcionales, sobre las facturas, sobre el horario de limpieza o cualquier otro asunto trivial. Durante esos días, intenté mantener mi vida lo más normal posible, pero nada era normal. Todo parecía un eco hueco de lo que había sido nuestra relación. Una noche, después de cenar solo en el salón, la escuché salir de su dormitorio y caminar hacia la cocina. Sabía que este silencio tenso no podía durar para siempre, y aunque había evitado cualquier interacción emocional, era evidente que ella iba a forzar una conversación tarde o temprano. Esa noche, el momento llegó. ¿Podemos hablar?, me preguntó desde la entrada del salón. Su voz era suave, casi un susurro, como si tuviera miedo de mi respuesta. Levanté la vista del periódico que fingía leer y asentí. «Habla». Ella caminó hasta el sofá frente a mí y se sentó, pero mantuvo una distancia prudente. Sus manos estaban entrelazadas en su regazo, y sus ojos se enfocaban en un punto indeterminado del suelo. «No puedo aceptar esto, Sergio»,
dijo finalmente. ¿Aceptar qué? Pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. Esto. Tú y yo terminando de esta manera. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que te traicioné y que no tengo derecho a pedirte nada, pero, quiero que me escuches. Dejé el periódico en la mesa y me crucé de brazos. Te escucho. Ella respiró hondo antes de continuar. Nunca quise que las cosas llegaran a esto. Lo que pasó con Javier no fue planeado. No lo busqué, pero pasó. Me equivoqué. ¿Te equivocaste? Respondí, sin ocultar el sarcasmo en mi voz. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Fue un error. Porque desde donde yo lo veo, te tomaste muchas molestias para cometer ese error varias veces. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero no se detuvo. Lo sé. Tienes razón en estar enojado, en no querer perdonarme, pero te amo, Sergio. Sé que no parece así después de lo que hice, pero es la verdad. Reí amargamente. ¿Llamas a esto amor? Porque si eso es amor para ti, tenemos definiciones muy diferentes. Ella intentó acercarse un poco, pero no lo permití. Por favor, escúchame. No estoy justificando lo que hice. Sé que lo arruiné, pero quiero arreglarlo. ¿Arreglarlo? Repetí, sorprendido por su audacia. Inés, esto no se puede arreglar. Esto no es algo que desaparece con disculpas y promesas vacías. Su rostro se contrajo de dolor. No son promesas vacías. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para demostrarte que todavía podemos ser felices. Mi paciencia, ya frágil, se rompió en ese momento. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? No es solo que me hayas engañado, que hayas traicionado nuestra relación. Es que ni siquiera tuviste el valor de decírmelo. Si no te hubiera descubierto, ¿me lo habrías confesado alguna vez? Ella guardó silencio, y eso fue todo lo que necesité como respuesta. Exactamente, continué, mi voz cada vez más firme. Hiciste tu elección, Inés. Lo hiciste una y otra vez. Ahora yo estoy haciendo la mía. Sergio, por favor, dijo, su voz apenas audible entre lágrimas. No. Esto se acabó. No hay vuelta atrás. Esa fue nuestra última conversación significativa. En los días siguientes, Inés intentó mantener la esperanza, pero yo me mantuve firme. Llamé a su abogado y coordiné los términos del divorcio. Me aseguré de que el proceso fuera limpio, sin buscar humillarla públicamente, pero tampoco le permití ninguna concesión emocional. Finalmente, llegó el día en que ella empacó sus cosas y se fue. Fue un sábado por la mañana. No hubo discursos grandilocuentes, ni despedidas emotivas. Solo el sonido de las cajas siendo cerradas y la puerta que se cerró detrás de ella. Me quedé en el apartamento, escuchando el eco de sus pasos en las escaleras. No sentí alivio ni satisfacción. Solo vacío. Esa noche, me senté en el balcón con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en semanas, no había tensión en el ambiente, pero tampoco había paz. Pensé en los años que habíamos compartido, en los momentos felices y en cómo todo se había desmoronado en cuestión de semanas. Era un final que nunca había anticipado, pero también sabía que era necesario. Me di cuenta de que, aunque la traición de Inés había sido devastadora, lo que realmente me dolía era el hecho de que yo había ignorado las señales. Había confiado ciegamente, había dado por sentado que nuestra relación era inmune a los problemas que afectaban a otras parejas. Y esa ceguera, esa falta de atención, también tenía su cuota de responsabilidad en lo que había sucedido. Con esa reflexión, supe que debía dejar de buscar respuestas en el pasado y enfocarme en lo que venía después. No sería fácil,
pero ahora tenía la oportunidad de reconstruir mi vida, de redefinir lo que significaba para mí la felicidad y la confianza. No sabía exactamente cómo sería ese futuro, pero al menos sabía que era mío, y nadie volvería a arrebatármelo. Los días después de la marcha de Inés fueron una mezcla de alivio y desconcierto. La vida seguía, pero lo hacía en un silencio que nunca había experimentado antes. El apartamento, una vez lleno de risas, conversaciones y pequeñas discusiones triviales, se había convertido en un espacio vacío. Me costaba encontrarle sentido a las cosas más simples, como preparar café por la mañana o decidir qué cenar. No porque no pudiera hacerlo, sino porque esas acciones llevaban años siendo parte de una rutina compartida y ahora eran solo mías. Me sumergí en el trabajo. Las horas en la oficina se convirtieron en mi refugio. Por las noches, hacía listas mentales de todo lo que tenía que reconstruir. Mi vida personal estaba en ruinas, pero aún había aspectos prácticos que no podía ignorar. Cambié las cerraduras del apartamento, eliminé todas las cosas que Inés había dejado atrás y comencé a reconfigurar los espacios a mi gusto. Pequeños cambios, como mover los muebles o colgar cuadros nuevos, me ayudaron a sentir que estaba tomando control de algo, por mínimo que fuera. Sin embargo, la parte emocional era más complicada. No se trataba solo de la traición, era el sentimiento de haber perdido una parte de mí mismo en todo este proceso. Cuando estás con alguien durante tanto tiempo, esa persona se convierte en una extensión de quién eres. Perderla, incluso bajo estas circunstancias, fue como perder una extremidad. Aceptarlo era más difícil de lo que esperaba. Unos meses después, recibí una llamada inesperada. Era Clara, la esposa de Javier. Mi estómago se tensó al ver su nombre en la pantalla. Había dudado mucho antes de contactarla inicialmente, pero al final decidí hacerlo. No para vengarme, sino porque sentía que ella tenía derecho a saber la verdad. Le envié los mensajes y fotos que había reunido, pero nunca volví a saber de ella, hasta ahora. ¿Hola? Respondí, inseguro de lo que estaba por venir. Hola, Sergio, dijo con voz firme. Espero que no te moleste que te llame. No, claro que no. ¿Cómo estás? Mejor, creo. Hizo una pausa. Quería agradecerte por haberme dicho la verdad. No fue fácil, pero necesitaba saberlo. Asentí, aunque ella no podía verme. Entiendo. ¿Cómo van las cosas? Me estoy divorciando de Javier. Su tono era tranquilo, sin rastro de rencor. Me llevó tiempo procesarlo, pero al final decidí que no podía seguir con alguien que no respetaba lo que teníamos. Lo siento mucho, dije sinceramente. No te disculpes. Tú no causaste esto. Hizo otra pausa, y su voz se suavizó. Quería saber cómo estás tú. La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso directamente desde que todo esto comenzó. Me tomé un momento antes de responder. Estoy sobreviviendo, creo. Todavía adaptándome. Es un proceso largo, respondió ella. Pero llegaremos ahí, eventualmente. Después de unos minutos de conversación cortés, nos despedimos. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla. Su llamada me dejó pensando en cómo, a pesar del dolor y la traición, había algo de consuelo en saber que no estaba solo en esto. Clara y yo éramos, de alguna manera, víctimas colaterales de las mismas decisiones egoístas. Con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida social. Me acerqué a amigos con quienes había perdido contacto, acepté invitaciones a eventos que antes habría rechazado, y volví a practicar actividades que había dejado de lado, como correr por las mañanas. Esos pequeños pasos hacia adelante comenzaron a acumularse, y aunque el dolor seguía presente, poco a poco se volvía menos abrumador. También empecé a ir a terapia, algo que inicialmente me parecía innecesario.
Pero fue en esas sesiones donde realmente empecé a entender lo que había pasado. La traición de Inés no era solo su culpa, había señales que yo había ignorado, problemas en nuestra relación que ninguno de los dos había querido enfrentar. No se trataba de culparme, sino de aprender de los errores y evitar repetirlos en el futuro. Un día, mientras organizaba unos papeles en casa, encontré un álbum de fotos que Inés y yo habíamos armado en nuestro primer año de matrimonio. Dudé antes de abrirlo, pero finalmente lo hice. Las imágenes eran un recordatorio de tiempos más simples, cuando todo parecía perfecto. Miré nuestras sonrisas en las fotos y me di cuenta de algo importante, esas personas ya no existían. Habíamos cambiado, y aunque era doloroso aceptarlo, entendí que el amor que habíamos compartido en algún momento no era suficiente para sostenernos. Cerré el álbum y lo guardé en una caja junto con otras cosas que ya no necesitaba. No porque quisiera olvidarlo todo, sino porque había llegado el momento de dejarlo atrás. Mi vida no sería definida por lo que había perdido, sino por lo que estaba dispuesto a construir a partir de ahora. Ahora, meses después, mi vida ha tomado un rumbo diferente. No diría que estoy completamente feliz, pero estoy en paz, que para mí es un gran avance. Aprendí que no puedes controlar lo que otras personas hacen, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y yo elegí seguir adelante, no con rabia o amargura, sino con la intención de encontrar algo mejor. La traición de Inés dejó una cicatriz, pero no definirá mi futuro. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control de mi vida, y eso es algo que nadie podrá quitarme nunca más.